Son las 10:30, las 9:30 en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En menos de 48 horas dará comienzo la final del Mundial de Fútbol que disputarán España y Argentina. Durante 90 minutos, quizá algo más, millones de personas en todo el planeta volverán a mirar hacia un mismo terreno de juego. Y eso dice mucho del deporte, porque el fútbol tiene la capacidad de despertar emociones, unir generaciones, crear un lenguaje que todos entendemos, mucho más allá de las fronteras, las culturas o las ideologías. Ha habido una imagen que me ha gustado especialmente durante este Mundial. Después de cada victoria de la selección era difícil distinguir las portadas de los periódicos. Cabeceras muy diferentes, acostumbradas a discrepar casi en todo, coincidían en algo tan humano como celebrar un éxito que sentían de todos. Por un momento desaparecían las trincheras y quedaba solo la alegría compartida de un país. Quizá esa sea una de las grandezas del deporte, recordarnos que hay cosas que todavía son capaces de unirnos. Y precisamente porque el deporte tiene esa capacidad de unir, merece la pena preguntarse qué valores estamos poniendo en juego, porque los protagonistas de una final no son solo deportistas de élite, son también referentes para millones de niños y jóvenes que aprenden de sus gestos tanto como de sus goles. Aprenden del esfuerzo, aprenden del trabajo en equipo, del respeto al rival, de cómo se celebra una victoria y sobre todo de cómo se afronta una derrota. Hace apenas unas semanas el Papa León XIV dedicaba su intención de oración a los valores del deporte, recordando que está llamado a ser una escuela de fraternidad, un espacio de encuentro y un camino de paz donde la competición nunca eclipse el respeto por el otro. Y quizá por eso también resulta significativo escuchar al seleccionador Luis de la Fuente hablar con naturalidad de su fe y reconocer que reza todos los días, no solo para pedir, sino también para dar gracias. Es una manera de recordar que el éxito no se mide solo por levantar un trofeo, sino también por la forma en que uno vive el camino para alcanzarlo. Rezar antes de una final no significa pedir a Dios que marque un gol o decida un resultado. La fe no convierte a Dios en un amuleto al que recurrimos cuando aumenta la presión. Al contrario, la oración no sustituye el esfuerzo, lo acompaña, no evita la tensión, pero ayuda a vivirla con serenidad, con humildad y con confianza, porque la fe no nace en los momentos decisivos, se cultiva en lo cotidiano. Y quien aprende a vivir cada día con Dios descubre que uno nunca juega solo y que también puede afrontar de otra manera los grandes desafíos de la vida. Ojalá la final nos deje un gran espectáculo, pero sobre todo ojalá nos recuerde que somos verdaderamente grandes cuando el deporte saca lo mejor de nosotros, cuando une en lugar de enfrentar, cuando educa en el respeto y cuando nos hace descubrir que las victorias más importantes no siempre se levantan sobre un podio, sino en el corazón de las personas. Bienvenido, Seguro suma tranquilidad y te ofrece la linterna de la iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 17 de julio. Repasamos hasta ahora la actualidad más destacada de la semana. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, reivindica la catolicidad y la dignidad humana como guías para superar la polarización en nuestra sociedad. Ha sido en una ponencia para hablar de la visita del Papa León XIV organizada por los gabrielistas en Aranda de Duero. El arzobispo de Valladolid ha asegurado que el mensaje del pontífice en España propone una visión integradora de la persona y la sociedad frente al individualismo para responder a los retos de hoy en día, como la crisis migratoria o la incertidumbre de los jóvenes. El Papa ha ofrecido la catolicidad como manera de mirar a los asuntos poniéndoles en relación unos con otros y ayudándonos a encontrar en la catolicidad una luz para seguir caminando en la complejidad del cambio de época en el que estamos.
Por cierto, sobre la visita del Papa León XIV a España ha preguntado el último CIS con datos sorprendentes. Álvaro Sáez, buenas noches. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches. 4 datos impactantes. El primero, el 56,6% de los ciudadanos valora como positivo el paso del pontífice por España el pasado mes de junio frente a un 7,2% que cree que fue negativa. Segundo dato, para el 70,4% de los ciudadanos su visita ha mejorado la imagen de España. Tercer dato, el 52,5% se muestra muy de acuerdo con el mensaje que el Papa León XIV dejó sobre la migración, frente al 13% que manifiesta su desacuerdo y un 4,3% que afirma estar muy en desacuerdo. Y por último, otro dato impactante, para el 37,1% de los ciudadanos, el Papa es un referente ético y moral para los católicos y el 54,8% considera que también lo es para la sociedad en su conjunto. Te cuento también que Cáritas Española ha aumentado a 1 millón de euros los fondos destinados a Cáritas Venezuela para responder a la emergencia humanitaria causada por el doble terremoto del pasado 24 de junio en el norte del país. Victoria Montaner. Esta partida incluye los 300.000 euros que ya habían sido movilizados en los primeros días y el desplazamiento de un cooperante con base en Bogotá, en Colombia, para apoyar en la coordinación. Este cooperante se suma a un contingente internacional con representantes de Cáritas de Estados Unidos, Alemania, América Latina y Caribe y Puerto Rico. El equipo, que incluye especialistas en agua y saneamiento, gestión de equipos y seguridad alimentaria, busca no solo atender la urgencia, sino también fortalecer las capacidades de Cáritas Venezuela a futuro. El voluntariado está siendo clave en esta operación, con un promedio de 280 voluntarios diarios que dedican una media de 7,5 horas por persona, lo que representa 2.100 horas de servicio cada día. La campaña Cáritas con Venezuela ha recaudado 5 millones de euros en las primeras semanas. Y esta semana hemos seguido muy de cerca las consecuencias del incendio en Los Gallardos, en Almería. El balance es de 13 víctimas mortales, 12 extranjeros y un español. Ahora toda la zona comienza su recuperación con la Iglesia como apoyo fundamental. Rodrigo Simón. Con un toque de arrebato como este avisó a los vecinos el párroco de Lubrién, Antonio Navarro, que nos contaba en COPE cómo fue aquel momento. Corriendo con el equipo para desalojar a la gente, toqué las campanas y la gente ya salió. La gente mayor siempre lo ha dicho y vi el resultado. Todos esos días de incertidumbre, de tristeza, de tragedia que han vivido los vecinos de Los Gallardos han contado con el esperanzador consuelo de su párroco, Víctor Fernández. Es que uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Digo, Dios está en la cruz sufriendo con vosotros y sufriendo por vosotros. También el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, se ha dirigido a los afectados. No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso. Solo queda el silencio, la oración y la cercanía. Ya ha pasado lo peor y ha sido un ejemplo más de esa esperanza que trae la Iglesia a las peores tragedias. Tal día como hoy, hace justo un año, la única parroquia católica de Gaza, la de la Sagrada Familia, sufrió un ataque. 3 personas fallecieron y el párroco Gabriel Romanelli resultó herido. La situación ha cambiado, ha mejorado, en cuanto que en ese momento estaban todos los refugiados aquí viviendo, más de 400 personas, bombardeos noche y día, esquirlas noche y día y tiros que caían. Organizábamos incluso las clases para los refugiados, pero muchas veces teníamos que suspenderlas. Es decir, vivíamos con el corazón en la mano y explosiones todo el tiempo. En COPE ha explicado que aunque la intensidad de los ataques ha disminuido, siguen los bombardeos a día de hoy. Desde el alto el fuego se han contabilizado más de 1.000 víctimas mortales. Los bombardeos no están por todos lados, pero tampoco hay que ser ingenuos. Desgraciadamente bombardeos hay todos los días. De hecho, estas noches se escuchan muchos, por ahí llegan esquirlas. Siguen, pero no con la intensidad del año pasado para esta fecha. Antes era por todos lados y mucho más grave. La mayor parte de la población de Gaza sobrevive gracias a la ayuda humanitaria, aunque esta resulta insuficiente. Los trabajos se han perdido y la gente está desesperada. El padre Romanelli compara la devastación con un tsunami. Ciertamente la gente está desesperada. Yo uso una imagen que me parece que describe en parte lo que es la situación aquí en Gaza. Recordarán el tsunami enorme del 2004, ¿no? Después de Navidad. Esa es la situación de la mayor parte de Gaza, pero la diferencia está que, a diferencia de esos pueblos de Asia, aquí no hay ningún signo de reconstrucción, de limpieza, de dar signos de esperanza.
Más cosas. José Antonio Satúe, obispo de Málaga, ha reafirmado esta semana su compromiso con las víctimas de abuso tras la condena a un sacerdote de Málaga. La diócesis asumirá la indemnización económica y ofrece a las afectadas un encuentro personal con el obispo, si así lo desean, y todos los recursos de reparación integral de los que disponen. COPE Málaga, Carmen Baraínca. El Obispado de Málaga se compromete a reparar económicamente el daño sufrido por las 4 mujeres que fueron sedadas y agredidas sexualmente por un sacerdote de Málaga condenado a 52 años de prisión. El obispo de Málaga, José Antonio Satúe, ha reafirmado ese compromiso tras una sentencia que, aunque no es firme, fija una indemnización de 400.000 euros para las víctimas por las secuelas psíquicas y los daños morales, sin esperar al resultado de un posible recurso. Hemos decidido consignar y poner a su disposición en el menor plazo posible la cantidad económica fijada por la mencionada sentencia, de modo que ellas podrán disponer del importe indicado incluso en el hipotético caso de que alguna resolución posterior pudiera rebajar o incluso eliminar la cuantía establecida. Con esta decisión queremos situar a las víctimas en el centro de nuestra mirada y buscar ante todo su bien. Además de la reparación económica, el Obispado ha enviado una carta a cada una de las víctimas ofreciéndoles acompañamiento terapéutico y espiritual y la posibilidad de un encuentro personal con el propio obispo si así lo desean. Y el próximo viernes, Málaga se convertirá en el epicentro del laicado español con el encuentro de laicos de parroquia. Más de 1.200 participantes estarán acompañados por una decena de obispos y representantes de 50 diócesis de todo el territorio. Con esta cita, la Acción Católica General busca fortalecer una iglesia en salida, capaz de caminar junto a otros y ofrecer esperanza desde la vida en comunidad. Hace apenas unas semanas España vivía una visita histórica del Papa León XIV y si aún tienes grabadas esas imágenes en la cabeza, esta canción seguro que te suena. Es la que acompañaba al Santo Padre en sus desplazamientos en Papamóvil. Es la última canción que ha lanzado Viva Fe, la comunidad digital de jóvenes que se acercan a Dios a través de la música e impulsada por esta casa, por Ábside Media. Está compuesta por Pablo Cebrián y Pablo Pons y conecta de manera directa con Alza la Mirada, el himno oficial de la visita del pontífice del pasado mes de junio, que ya ha superado los 2,5 millones de reproducciones. Fueron días intensos, llenos de encuentros, gestos, discursos que dejaron un gran mensaje para la Iglesia y para toda la sociedad. Ahora la Conferencia Episcopal Española ha querido reunir ese legado en un volumen que recopila todas las intervenciones oficiales del Santo Padre durante su viaje, acompañado de una cuidada selección de imágenes. Alzad la mirada, visita apostólica del Papa León XIV a España 2026. No es solo un libro de recuerdos, sino también una herramienta para volver a leer con calma un magisterio que ha marcado una hoja de ruta para la Iglesia en España. Nos acompaña esta noche el coordinador de publicaciones de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Martínez Oliveras. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Carlos, ¿por qué era tan importante que la visita del Papa a España quedara recogida en una publicación como esta? Bueno, porque yo creo que los momentos o los acontecimientos históricos deben ser recordados y conservados. Y la mejor manera de recordar y conservar un acontecimiento histórico es en un libro donde tú puedes volver a repasar un poco las fotografías de los momentos más significativos y sobre todo volver a releer los mensajes del Papa, porque con el Papa nos quedamos con las frases, nos quedamos con las imágenes, lo llevamos en la memoria, en el corazón, pero necesitamos volver a la letra,
volver de alguna manera a ese mensaje, a esa palabra que ha ido dejando en los 20 y tantos momentos en el que el Papa ha intervenido. Claro, porque quizás estamos acostumbrados, ¿no?, a leer o a escuchar esos mensajes, ¿no?, de forma un poco aislada, ¿no?, cuando se producen en el momento, cuando la actualidad lo requiere, ¿no? Pero ¿qué descubre el lector cuando los encuentra reunidos en un solo volumen? Pues descubre una mirada de conjunto, un mensaje de conjunto, donde el Papa habla, digamos así, a nivel oficial, estatal, en una clave muy de solemnidad, en el Palacio Real o en el Congreso de los Diputados o en la Conferencia Episcopal Española, pero luego también habla a los jóvenes, habla a un niño, habla a los inmigrantes, se reúne con personas, en definitiva, luego celebra las Eucaristías y en las homilías, un mensaje de conjunto o con el mundo de la cultura, donde los diferentes niveles de mensaje quedan expuestos y por lo tanto el lector acoge esa mirada profunda de todo el viaje. Estamos ante un libro, Carlos, que no solo recoge los textos, hablabas antes de esas imágenes de la visita, ¿no?, también alguna nota de contexto, que aporta esa combinación entre palabra e imagen, ¿no?, para revivir aquellos días. Pues porque a uno, no sé, como que le vuelven a la memoria y al corazón los momentos impactantes, ¿no? Estoy abriendo ahora, por ejemplo, aquí el momento en el que el Papa echa ese ramo de flores en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, al mar, recordando a tantos y tantos migrantes que han perdido la vida allí, ¿no? O el momento de la Sagrada Familia, o la presencia del Papa en los diferentes lugares, ya en Tenerife, en otros momentos, ¿no?, en la Conferencia Episcopal, en las vigilias de los jóvenes de Madrid y de Barcelona, en el Bernabéu, en fin, o en la Almudena, tengo aquí, abro ahora y me recuerda todo ese momento tan emotivo, ¿no?, también con la Reina o la misa de Cibeles, del Corpus Christi, esa procesión. La verdad que cuesta quedarse con un solo momento. Sí. Esa procesión del Corpus Christi histórica, ¿no? La primera vez el Papa por allí, por esas calles de Madrid. ¿Con qué me quedo? Porque lo quiero todo, ¿no? Todo. Carlos, si tuvieras que resumir en 3 grandes mensajes, ¿no?, el viaje de León XIV a España, ¿cuáles dirías que son los que atraviesan todas estas intervenciones que recoge este libro? No lo sé, es muy difícil resumirlo, sintetizarlo en 3 mensajes. Quizá a nivel un poco global o de profundidad, yo diría que el Papa ha dejado ese mensaje de la relación tan intrínseca entre la fe cristiana y las tierras españolas, ¿no? No se puede entender España sin la fe. Las raíces cristianas de España son lo que también configuran nuestra sociedad incluso de hoy, porque aunque hayamos hablado de mucha secularización, todavía lo está haciendo. Esa sería como la primera idea. La segunda es la fuerte llamada a la dignidad humana. La dignidad humana ha sido como un eje transversal desde los momentos más solemnes a los momentos de mayor cercanía con los inmigrantes. Y la tercera, como un mensaje muy directo a los jóvenes, ¿no?, porque ellos son el futuro de la Iglesia y el futuro de la sociedad. Y en ese contexto les dijo, vosotros podéis cambiar la historia, ¿no?, si ponéis... Hacerlo con el amor. Hacerlo con el amor, exactamente. Entonces, bueno, yo me quedaría con esos 3 momentos, o esas 3 líneas. ¿Hay algún discurso o algún momento, ¿no?, que al preparar esta edición hayas como redescubierto, ¿no?, que creas que merece pues quizá la pena hacer una segunda o tercera lectura más calmada? Bueno, no cabe duda que el discurso al Congreso de los Diputados me parece que es algo como muy simbólico y que es como muy un marco fundamental, ¿no? Porque yo creo que ahí deja los mensajes fundamentales también para el viaje. Pero luego otras intervenciones que tiene en Canarias o en Tenerife yo creo que también van un poco al tema de la persona, la dignidad, y yo creo que se pueden repasar ahí también. O en Barcelona también, la homilía en la Sagrada Familia, creo que vale la pena recordarla también. Muchas veces un viaje apostólico se recuerda, bueno, pues esas imágenes, ¿no?, que nos quedan, quizá las más emotivas, ¿no? Pero también los discursos son un legado que permanece más allá, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de muchas cosas, ¿no? Pero esto está escrito, ¿no? ¿Crees que este libro ayuda precisamente a conservar ese magisterio? Yo creo que sí, porque el Papa hace poco ha hecho un discurso a la Editrice Vaticana, ¿sabes? Haciendo una reivindicación del propio libro, ¿no? Y les decía, el libro
es una ocasión, volviendo a la materialidad del libro, dice, en medio de esta cultura digital hay que volver a la materialidad del libro, a coger el libro en las manos, a releerlo, porque lo puedes releer, puedes repasar, puedes en definitiva volver de un lado para otro directamente. Y decía, el libro es siempre una ocasión para pensar, porque hay que ser hombres de muchos libros también, ¿no? No sé vosotros, pero yo es que tomo hasta notas. Decía Santo Tomás, temo al hombre de un solo libro. Bueno, pues hay que ser hombres y mujeres de muchos libros para tener también contrastes. Por lo tanto, es una ocasión para pensar y para reflexionar. Es una oportunidad para encontrarnos, porque el que escribe el libro luego pues lo deja allí y el lector se va encontrando con el que lo ha escrito y con los otros que también han hecho esa misma lectura. Y también todo libro, en esta clave, es una extraordinaria oportunidad para anunciar a Cristo. Es una buena oportunidad para transmitir el mensaje de la fe, el mensaje de Cristo, el mensaje de la Iglesia, y yo creo que eso vale la pena. Fíjate, Carlos, porque la encíclica Magnificat Humanitas, que por cierto también habéis publicado a través de la Biblioteca de Autores Cristianos, aparece entre los libros más vendidos de estas últimas semanas. ¿Crees que publicaciones como esta, ¿no? Parece indicar que existe un interés renovado, ¿no? Si goza de buena salud el libro religioso en España. Bueno, tiene un pequeño repunte, digamos así, un pequeño repunte. Es verdad que nosotros hemos notado esto en la Feria del Libro, donde hemos tenido una gran demanda precisamente de la encíclica del Papa, de Magnificat Humanitas, y en el formato de la Biblioteca de Autores Cristianos, ¿no? Es una edición un poco más cuidada, con las notas, con un poco más de, digamos así, de cuidado a la hora de establecer también los índices y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y mucha gente venía expresamente a buscar esta edición y hemos notado eso. Luego también unido, por ejemplo, a todo el tema de San Agustín. Las confesiones de San Agustín han despertado un gran interés. Ahora también la ciudad de Dios también despierta un gran interés de volver a esa espiritualidad o a esa, vamos a decir así, esa profundidad agustiniana de un papa que ha bebido en las fuentes y de un San Agustín que marca la teología durante 15 siglos. Hablabas antes del mundo tan digital, ¿no? en el que nos encontramos. ¿Por qué sigue teniendo sentido publicar libros religiosos? ¿Qué lugar ocupa hoy el libro en la transmisión de la fe y del pensamiento cristiano, Carlos? Pues porque estamos siempre en proceso de formación, en proceso de construcción, en proceso de crecimiento. Y necesitamos estar actualizados también. Y por eso necesitamos tener los libros y necesitamos estar un poco al cabo de la calle de lo que se va escribiendo, de lo que se va pensando, de lo que se va diciendo. Y en eso también la Iglesia nos va aportando sus documentos. La Iglesia va sacando sus documentos, los dicasterios, el Papa. Poco a poco van renovando también sus fuentes y sus documentos, los van actualizando. Y por eso necesitamos estar permanentemente informados y formados. ¿Carlos lee en tablet o en papel? En las dos cosas, pero últimamente me estoy volviendo al papel, sobre todo para la liturgia. Bueno. Estoy volviendo al libro, al volumen de la liturgia de las horas, porque la tablet ya... Bueno, quiero volver a esta edición que acabáis de publicar con las intervenciones y fotografías del Santo Padre en su viaje a nuestro país. Alzad la mirada, visita apostólica del Papa León XIV a España 2026, porque a mí me gustaría terminar con una invitación, Carlos, para quien vivió la visita o incluso para quien la siguió desde casa, que fueron también muchas personas. ¿Por qué merece la pena volver ahora a esos discursos, ¿no? Con este libro en la mano? Bueno, primero porque ahora tenemos una oportunidad extraordinaria, que llega el verano. Y este tiene que ser el libro de referencia de lectura del verano. Eso para empezar. Y segundo, porque necesitamos, como los buenos vinos, reposar estos mensajes que el Papa ha dejado. Necesitamos que de alguna manera vuelvan a pasar por el corazón. Necesitamos actualizarlos. Y eso que también la conferencia episcopal para septiembre ya anuncio en exclusiva para Irene. Bueno. Para los oyentes de la linterna de la Iglesia. También queremos hacer unas pequeñas fichas de trabajo para trabajar los discursos del Papa a lo largo del año, para las diferentes comunidades, parroquias, grupos, colegios, instituciones, en definitiva para todos.
y queremos que eso también nos sirva para ir recordando esta visita histórica que ha dejado el Papa con nosotros. Histórica, y además que yo creo que la gente ha descubierto, ¿no?, un Papa humano, un Papa cercano, y que es verdad eso que dicen, ¿no?, que el Papa escucha. Lo hemos visto aquí. Sin duda ninguna, ¿no? Y nos vamos con esas últimas palabras del Papa, que Dios bendiga siempre a España, ¿no? Eso yo creo que es ese gran mensaje, a la espera de que ojalá pueda volver pronto. Lo mismo lo tenemos por aquí el año que viene, año Chacobeo. Bueno, ojalá lo tengamos aquí. Alzad la mirada, visita apostólica del Papa León XIV a España 2026, que publica la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, editorial de la Conferencia Episcopal Española, y una buena recomendación, como decía Carlos, para leer tranquilos este verano, que se presta, bueno, pues a dedicar más tiempo a la lectura. Muchísimas gracias, Carlos Martínez Oliveras, coordinador de publicaciones de la Conferencia Episcopal. Un placer. A ti, Irene, muchísimas gracias. Seguimos en la linterna de la Iglesia. En unos minutos nos vamos hasta el Vaticano para conocer los detalles de un importante documento que se ha firmado esta semana en Castel Gandolfo. La Declaración de Roma. Nos lo cuenta enseguida Eva Fernández. Escribe a Irene Pozo. Busca la linterna de la Iglesia en Instagram, X y Facebook como Eclesia Cope. Quedan 48 horas para la gran final del Mundial. España-Argentina. ¡Que queremos la segunda estrella! Este domingo desde las 3 de la tarde, la super previa de COPE en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade en directo desde Nueva York. Los números 1 del deporte. Y tras la final, todo lo que pase con Juanma Castaño. Y junto a nosotros, otro número 1, Verisur. Líder mundial en clientes de alarmas. Verisur. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. Escuchas la linterna de la Iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Para hacer la compra bien hay que ir a
España, a por la segunda estrella con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Del 17 al 19 de julio en hipermercados y carrefour.es. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa. Ojo a esto, ¿eh? Los bancos se van a tener que poner las pilas antes del mes de noviembre y preparar medidas concretas para proteger nuestros ahorros con mejores sistemas de seguridad. La amenaza se llama Mitos, la última vuelta de tuerca, con nombre de supervillano de cómic, que trae la inteligencia artificial. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6.